Hasta ahora hemos visto cómo dockerizar aplicaciones individuales, pero ¿y si queremos un entorno en multiplicación e incluso con una base de datos? Por ejemplo, un frontend, un backend y una base de datos de MySQL o un Postgres. Para esto tenemos Docker Compose, una herramienta que permite gestionar varios contenedores creando un ecosistema de varias aplicaciones. Soy Pablo, esto es Pan DevOps y si tenéis alguna duda, queréis decirme algo o queréis que trate algún tema, hacedlo aquí abajo en los comentarios. Pues empezamos el workshop. Vamos a explicar un poco lo que es Docker Compose, que básicamente es una herramienta que permite definir y ejecutar aplicaciones Docker con múltiples contenedores. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora es que si tenemos una aplicación como puede ser la que hemos dockerizado de Python o Node.js que queremos ejecutarla a la vez que otra, tenemos que correr de manera individual los dos contenedores. Pues bien, con Docker Compose podemos utilizar un archivo YAML para configurar todos los servicios de la aplicación, además de varios contenedores, como puede ser un frontend, un backend, incluso bases de datos, etcétera. Esto, como digo, se hace normalmente en un archivo que se llama Docker Compose YAML y es donde definimos pues, los contenedores, los volúmenes si queremos usarlos en Docker y los variables de entorno, etcétera. Pues bien, vamos a empezar aquí creando nuestra carpeta. Este proyecto va a ser un CRUD. ¿Qué es un CRUD? Create, Read, Update and Delete. Esto es crear, leer, actualizar y borrar. Es decir, una aplicación súper sencilla que va a conectarse contra una base de datos desde un backend y va a mostrar en el frontend esos datos. Y desde el frontend pues vamos a poder interactuar con ellos. El backend lo vamos a hacer en este workshop. El frontend, como sabéis perfectamente, no soy un desarrollador frontend en absoluto, así que lo tengo preparado, os lo enseñaré, pero ya está prehecho por mí previamente. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a llamar esto, por ejemplo, compose CRUD app. Y entramos. Vamos a crear una carpeta que sea de backend. Y entramos, vamos a crear el entorno virtual de Python primero. Sabéis que esto simplemente es un Python -mvn con la carpeta donde vamos a usar. Yo normalmente suelo usar la VM normal, hay gente que le pone un punto delante para que se quede oculto. Yo lo hago así. Bien, y ahora vamos a empezar a tocar nuestro archivo, que es cerrar el meme, que ya sé que os encanta, pero lo vamos a quitar. Codeapp.py. Y aquí lo tenemos. Vamos a instalar las dependencias y primero para esto vamos a activar el entorno virtual, que es VM scripts activate ps1. Perfecto. Y ahora pip install flask, que es el servidor que vamos a instalar. Flask SQL Alchemy, que es como nos conectaremos a la base de datos. Psycho G2 copy G2 binary y flask cores. Esto básicamente es el driver de la base de datos y el cores básicamente es un mecanismo que utilizaremos para permitir que nos podamos conectar a nuestro servidor desde cualquier dominio. Core significa cross-ordering, resource sharing y básicamente es eso. Permite que te conectes desde unos dominios u otros a un servidor. En este caso, como es un servidor de desarrollo, lo vamos a permitir desde cualquier sitio. Vamos a instalar esto. Vale, vamos a ir haciendo un
freeze de las dependencias para tenerlas ya preparadas. Se debería haber creado aquí. Aquí lo tenemos, efectivamente. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hacer un import del OS para las variables de entorno. From flask import flask request y JSONify. From flask SQL alchemy import SQL alchemy. From flask course import course. Bien. Vamos a instanciar Flask. Esto, por si os lo preguntáis, es una variable especial de Python. Básicamente, lo que estamos haciendo es que coja el nombre del archivo en el que se está ejecutando, salvo que yo esté ejecutando directamente este archivo. Es decir, si yo ejecuto un Python del app.py, esto automáticamente se va a llamar main. Si no, se llamará como el nombre del archivo que esté utilizando. Pues, por ejemplo, si lo estuviéramos importando aquí, se llamaría flask SQL alchemy, por ejemplo. Vale. Pues seguimos. Instanciamos course. Vamos a crear la directiva de course. Que básicamente se va a poder conectar a cualquier punto de nuestra aplicación desde cualquier origen. Así estaría. Perfecto. Ahora tenemos que crear las variables de entorno. DBUser os.getTemp del Postgres, entre comillas, Postgres user. Esto vamos a copiarlo y pegarlo 4 veces y lo vamos a ir modificando. Vamos a poner el password. Aquí vamos a poner el host. En caso de que no se le pase nada, va a coger DB. Y el nombre de la base de datos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque una cosa es el servidor de la base de datos y otra la base de datos en sí. Es decir, el servidor sería la máquina como tal o el contenedor donde está corriendo, pero lo que un servidor puede tener muchas bases de datos incluidas dentro de ese servidor o de ese contenedor. Bien, vamos a arrancar con la parte de configurar la conexión a la base de datos. Config. Vamos a definir la URI de la base de datos, SQL Alchemy Database URI. Sí, PostgreSQL, puntos barra barra, DBUser. Esto para utilizar también el password en el dbpost. Vamos a poner el puerto de Postgres que vamos a utilizar en este caso 5432 y db. Perfecto. Vale. Vamos a añadir también esta configuración que básicamente es por un tema de rendimiento y para que no salga un aviso feo que suele salir en la base de datos. Básicamente para que no se traquen las modificaciones.
Vamos a false. Y listo. Y con esto hacemos instancia la base de datos, SQL Alchemy en Flask. Perfecto. Pues ahora vamos con el modelo de la base de datos. ¿Qué es un modelo? Un modelo de datos. A ver cómo lo explico. Un modelo de datos es como una representación de cómo se organizan y gestionan los datos dentro de una aplicación. Es decir, es como una estructura que define qué información guardamos y cómo se relaciona entre sí. En este caso solo vamos a tener un modelo, porque solo vamos a tener una cosa que guardar, que van a ser ítems. Vamos a crearlo aquí. Class item db.model. Vamos a meter un ID. Vamos a ponerlo como primary key. Y lo vamos a definir como integer. Vamos a crear un name. Estamos ahora mismo definiendo las columnas básicamente del modelo. db.string. Vamos a ponerle, por ejemplo, 80 caracteres. Y que no puede ser nullable, como es lógico. Vamos a meter una descripción. Vale, no sé, 200 de longitud. Y lo vamos a poner nullable esto. Vale, pues con esto ya sería el modelo. Como veis, en este caso es muy sencillo. Hay otros modelos de otras aplicaciones que serían mucho más largos, mucho más grandes. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestra aplicación tenga este modelo creado y se cree en la base de datos al arrancar la aplicación. Muy bien. Pues vamos a empezar a crear las rutas de nuestra API, básicamente. Pues vamos a añadir la primera ruta. Root. Vamos a ponerlo en ítems con un método post. Otro igual aquí. Vale, esto os estáis preguntando qué es esta arroba. La arroba es un decorador en Python. No voy a entrar en profundidad en lo que es, porque esto no es un curso de Python en sí, pero básicamente un decorador es una función que permite modificar o extender el comportamiento de otra función o método incluso sin cambiar el código que va detrás. Y para poder hacerlo se utiliza esto. Entonces lo que estamos haciendo es que a este uproot le estamos diciendo que se tiene que comportar, o sea, cómo se tiene que comportar cuando va esto aquí. Y lo que va a hacer... Ahora, ahora. Y lo que va a hacer es lanzar esta función que es create item, porque en el post vamos a mandar un ítem a crear. ¿Cómo lo hacemos? Esto nos llega un JSON que lo vamos a llamar data, perdón, request.get JSON new. Vamos a recoger, o sea, con eso estamos recogiendo del JSON que nos llega en el cuerpo del mensaje los datos y vamos a crear un ítem a partir de eso. Entonces va a ser
con el modelo ítem. El name va a ser data name y la description, aunque la podríamos hacer de la misma manera para recogerla, lo vamos a hacer un poco diferente. Vamos a hacer un get de la description de data y en caso de que no tenga nada, lo ponemos vacío. Y creo que tengo algo mal. Description. Sí. Data.get. Aquí está. Perfecto. Pues lo que hacemos es eso. En el caso de que no tenga descripción, lo añadimos vacío, porque es un campo que hemos creado como nulable. Bien. ¿Qué hacemos con esto? Pues con esto simplemente vamos a hacer un db.session.add new item y un db.session commit. Si no sabéis lo que es un commit, me lo ponéis en comentarios, por favor, y hacemos un día una sesión, un workshop entero relacionado con bases de datos, SQL, etc. Y hacemos un return JSONify con este mensaje. Item created y le vamos a poner un 201. Seguimos con la siguiente ruta. Vamos a hacer, para recoger todos los ítems, a.route. Vamos a coger esto de aquí ya. Vamos a llamarlo get items. Y vamos a hacer un items que sea igual a el modelo.query.all para recoger todos los ítems que tenemos en la base de datos. Vamos a crear un objeto result vacío y por cada ítem en ítems vamos a añadirlo. id es igual a item.id, name item.name y description item.description. Vale, y lo que hacemos con todo esto es return JSONify result con un 200, por ejemplo. Siguiente. Esto va a ser prácticamente lo mismo. Lo vamos a copiar. Pero aquí vamos a meterle un ID. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos un int ID, básicamente para poder buscar por un ítem en concreto. Entonces hacemos, creamos aquí la función get item ID, item es igual a item.query y o lo encuentra o nos da un 404, es decir, objeto no encontrado, del ID, y hacemos un return que básicamente va a ser esto todo aquí con un 200, por ejemplo. Siguiente ruta, nos falta la de actualizar y la de borrar. Esta es bastante parecida, pero vamos a poner aquí un put. Put es para actualizar.
update item, hacemos un ID. Entonces aquí si lo que hacemos es primero buscarlo, vamos a hacer así mejor. Lo encontramos, data es igual a request.getJSON, es decir, con esto nos tiene que llegar, aparte del ID de aquí, nos va a tener que llegar un cuerpo en JSON como nos llegó aquí. Vamos a poner un item.name igual a data name item.description es igual a data.get, lo que os comentaba antes. Intentamos recuperar la descripción y en caso contrario la dejamos vacía. Y luego muy fácil, hacemos un db.session.commit y vamos a hacer un return conforme lo hemos actualizado. En este caso nos valdría con poner un mensaje con otro 200. Vamos con la de borrar, que también va a ser muy similar a esta, pero con un delete, pero sin cuerpo del mensaje. Es decir, nos va a llegar simplemente este ID. Con este ID ya borramos, no necesitamos nada más. Entonces definimos aquí delete item id. Vamos a buscarlo primero para ver que exista. Y si existe, db.session.delete el ítem. db.session commit y vamos a poner un mensaje similar aquí con delete. Y ahora vamos a hacer que en el caso de que lancemos el archivo de Python se arranque el servidor y name es igual a main, lo que os comentaba. Al ejecutarlo directamente desde el propio Python se va a poner este main. Hacemos un app.run, vamos a ponerle el host 0.0.0.0 con el puerto 5000. Aquí nos falta esto y ya estaría. Lógicamente esto ahora mismo no lo puedo lanzar porque no hay ninguna base de datos a la que me pueda conectar. Puedo probar ahora mismo si quiero hacer un python app.py y debería fallar muchísimo. Sí, muchísimo. Básicamente no ha encontrado la dirección, no he encontrado nada. No tengo ni la base de datos, no tengo ni siquiera las variables de entorno, etcétera. Es completamente esperable. Vale, lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar ya en el Dockerfile. El Dockerfile no nos vamos a romper la cabeza, vamos a utilizar exactamente el mismo que hemos utilizado para nuestro proyecto de Python, de dockerizar una aplicación de Python. Lo vamos a añadir aquí. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es vamos a crear nuestro Docker compose.yaml. Perfecto. Bien. El YAML es un formato bastante fácil de leer. A mí sinceramente me gusta bastante. Hay gente que prefiere el viejo JSON. Hay otro tipo de formatos diferentes también que a la gente le sigue gustando, XML incluso, que eso ya es de muy antaño, pero bueno, vamos a empezar aquí. Vamos a declarar los servicios primero
Vamos a empezar con el backend. La build, es decir, donde está el Dockerfile, va a estar en la carpeta backend. Los puertos, pues los mismos que hemos definido, que son el 5000 al 5000. Vamos a crear las variables de entorno, environment, Postgres user, vamos a hacerlo así, Postgres password, Postgres DB, Postgres host. Vale, pues vamos aquí y a este le vamos a hacer Postgres, simplemente lo mismo. A esto lo vamos a llamar My Database, por ejemplo. Y el host vamos a ponerle DB. ¿Por qué DB? Lo vais a ver ahora. Vamos a crear la base de datos ahora. Vamos a llamarla DB. De aquí que pongamos este nombre. Estos son los nombres de los hosts que va a tener cada container dentro. Entonces, vamos a decirle qué imagen va a usar. En este caso, como no es una build, le declaramos la imagen. Vamos a no complicarnos mucho y usar una genérica de Postgres 13. Vamos a definir el environment, que básicamente son estas tres variables. Vamos a definir un volumen. Volumen en Docker, como creo que no lo he explicado todavía, es básicamente una especie de lugar donde almacenamos los datos, es decir, los archivos de la propia aplicación en nuestro host directamente y que se podría incluso compartir entre diferentes contenedores de Docker. En este caso lo vamos a usar para persistir los datos de la base de datos. Entonces vamos a usar este volumen que luego lo vamos a crear y a definir en este YAML. Vamos a llamar Postgres Data, dos puntos barra, var lib PostgreSQL Data, que básicamente es la carpeta donde están los datos de Postgres. Vale, y una cosa que me gusta mucho hacer a mí, que es esto, que es un health check. Vamos a añadirle este test, que básicamente es ejecutar este comando que tiene Postgres para saber si está listo. Is ready, con este user, que va a ser, vamos a ponerlo entre llaves, Postgres user, para esta base de datos. Y vamos a añadir un intervalo de 10 segundos para hacerlo. 5 intentos. 30 segundos le vamos a dar y un timeout de 10 segundos. Y vamos a crear aquí abajo los que comenté de los volúmenes, que vamos a llamar Postgres Data. Vale. Ahora lo que me gusta hacer también es que no se levante el backend hasta que esté la base de datos lista. Y para esto añadimos aquí un depends on. Y le vamos a poner db y la condition que sea service healthy, que básicamente lo vas a ver con este health check. En caso de que no esté healthy, se va a reiniciar. Vale, con esto tendríamos todo el Docker Compose. Vamos a hacer que corra Docker. Vale, pues para hacer que corra Docker vamos a limpiar esto aquí y hacer Docker Compose App con este build aquí para forzar que se haga build de todo. Y vamos a ver si arranca todo como debería de arrancar. Se está haciendo la build.
está haciendo la instalación en Python en la parte de el backend. Está arrancando la base de datos y a ver, esperamos unos segundos a que arranque el backend. Perfecto, pues ahora mismo tendríamos el backend arrancado. ¿Cómo sabemos si esto está funcionando o no? Bueno, yo uso una herramienta en el propio de Visual Studio que se llama Thunder Client, que ya tengo aquí preparada de hecho. Podéis usar si queréis Postman u otra herramienta que tengáis de mano y de confianza. Bien, ¿cómo hacemos esto? Yo ya tengo aquí preparado un ítem, una descripción. Vamos a hacer un post con el localhost, puerto 500 / items. Vamos a ver si esto funciona. Se acaba de crear el ítem. ¿Cómo sabemos si se creó? Vamos a hacer un get. Tenemos el ID 36. Bueno, vamos a lanzar más. Vamos a lanzar el ítem 2. Descripción 2. Vale, vamos a volver a hacer un get. Tenemos aquí 36 y 37. Vamos a poner 36 aquí, por ejemplo. Nos recupera que queramos. Vamos a hacer un put para ver si queremos, por si queremos tocar el 36. Veis que tiene el 36 esto, pues le vamos a poner item updated y lo vamos a dejar sin descripción, incluso somos así de malos. Y parece que está. Vamos a hacer un get. Esto es importante, que no es que esté fallando, sino que está dando por hecho que aquí detrás hay algo. Entonces tenemos que dejarlo siempre sin lavar. Y veis que ha funcionado perfectamente. Y ahora pues vamos a borrar todo lo que tenemos. Vamos a borrar el 36 y el 37. 36 y 37. Y si hacemos ahora un get, no hay nada. Perfecto, pues con eso tendríamos creado y funcionando la parte de backend y la parte de la base de datos. Ahora nos queda el frontend. Como os he comentado, el frontend ya lo tengo creado y os lo voy a enseñar ahora mismo. Está en este zip que vamos a descomprimir. Dame un segundo. Vale, pues ya lo he descomprimido y lo tenemos aquí. Esto, para que lo veáis así por encima, es una aplicación React muy básica en TypeScript. Tiene dos componentes, un formulario para poder añadir ítems. Tiene también básicamente para poder listar los ítems, otro componente, un servicio que se dedica a hacer llamadas a nuestro backend y poco más realmente. Tenemos aquí, bueno, pues el componente principal que básicamente es un H1, un título muy grande. Bien, ¿cómo vamos a hacer ahora? Pues igual que hicimos antes, vamos a copiar el Dockerfile que usamos para React. Lo copiamos y lo pegamos. Ya veis que es un Dockerfile bastante sencillo, con dos stages, la parte donde se compila, bueno, se transpila el código y otra donde se pone en el propio servidor Nginx. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir esto a nuestro a nuestro Docker Compose. Vamos a añadir aquí el frontend. Esto es súper sencillo. Añadimos donde está el Dockerfile, los puertos. En este caso, como estamos usando Nginx, por defecto es el 80. Y vamos a poner un depends on el backend, por poner algo que aquí sí que no afectaría mucho. Vamos a apagar esto. Apagar el Docker Compose. Vamos a volver a forzar a que se genere. La base de datos está preparándose. Está lista, de hecho, sí.
Ahora se va a lanzar el backend y después el frontend. Ahí está, perfecto. Con Control Shift P vamos a entrar en localhost, en el simple browser, http://localhost. Aquí tenemos el diseño gráfico, es mi pasión, como veis, se me da genial el CSS, pero bueno, dejando las bromas a un lado, vamos a crear aquí ítem 1, description 1. Y aquí lo tenemos. Perfecto. Podemos incluso editarlo y lo vamos a llamar item updated y description así. Y ahí lo tenemos. Vamos a crear ítem 2 sin descripción. Ahí lo tenemos. Y nos permite borrar también. Y con esto tendríamos un CRUD funcionando perfectamente. Como veis aquí otra vez en el Docker Compose, con un frontend en React, con un backend, hemos usado Python, podríamos haber usado Node.js también perfectamente, y con una base de datos en Postgres. Y hasta aquí ha llegado este workshop, espero que os haya gustado mucho. Cualquier duda, cualquier pregunta, lo que queráis, dejadlo en comentarios. Un saludo.